todos los atractivos del resort 5 estrellas. Casino Iguazú, un lugar inolvidable. Conozca Gran Club y gane muchos beneficios. Tengo 20 personas que volaron por primera vez en su vida, así que realmente mucha emoción. Es un paso importante claramente para Flybondi. Hace 18 meses que toda la empresa está trabajando a full. Hoy tenemos 200 personas trabajando para digamos, esta etapa y más. Así que bueno, una etapa importante para Flybondi, también para el país. Yo creo sinceramente que vamos a tener una Argentina antes de Flybondi, una Argentina después. Es genial que hoy mucha gente puede viajar por avión y bueno, creo que ese vuelo fue realmente mucha emoción. ¿Cuándo comienzan los vuelos a Posadas? A Posadas empiezan, no quiero decir, un poco más adelante, en creo marzo, no tengo fecha en mi cabeza. ¿Las frecuencias de Iguazú a partir de ahora? Ahora son 2 veces por semana desde Córdoba y también 2 veces por semana desde Mendoza. ¿Qué opinión tiene, señor Cook, sobre lo que está tratándose en la justicia en este momento con relación a la habilitación del aeropuerto del Palomar? Yo no tengo opinión, la justicia hace su trabajo y también Aeropuerto 2000 y el Ministerio de Transporte van a cumplir con la justicia y presentar el estudio de impacto ambiental que pidió la jueza y debe ser aprobado por ORSNA. Hasta que el Palomar no esté habilitado, ¿no van a poder volar desde y hacia Buenos Aires? El primer vuelo previsto es el 9 de febrero. Entiendo de parte de Aeropuerto 2000 que ya van a cumplir antes, así que sí vamos a poder empezar los vuelos el 9 de febrero. ¿A qué otros destinos del interior piensan viajar? No pensemos, ya tenemos 16 destinos en la venta, desde Córdoba, desde Mendoza, desde Buenos Aires y al fin de año vamos a tener 33, así que estamos creciendo mucho. De Iguazú, ¿con qué otras conexiones puede haber dentro del país? De Iguazú a Córdoba, Mendoza y Buenos Aires por el momento y vamos a claramente agregar más. Estamos pensando también para fin de año hacer un vuelo a Santiago de Chile directamente a Iguazú. Vuelo normal, exitoso y todo en horario, ¿no? Un vuelo más que normal, un vuelo genial. ¿Qué fue lo que pasó el otro día? Que hubo un desperfecto técnico que salió en los medios nacionales con un vuelo que salía de Córdoba. Sí, fue una cosa muy menor y los pilotos pusieron todo el profesionalismo. Había un indicador de velocidad sobre los 3 en el cockpit que no indicaba la velocidad correcta. Tomaron la buena decisión de volver y fue reparado dentro de pocas horas. Y es algo que pasa mucho, pero como todos nos están mirando, salió muchas notas, muchas falsas, así que no tuvo ni problema de motor, tampoco un aterrizaje de emergencia. Hay muchas personas que claramente no les gusta lo que estamos haciendo, pero lo vamos a seguir haciendo, así que tienen que habituarse. Señor, ¿cómo definiría usted el concepto low cost de Flybondi? El concepto low cost más que nada es eficiencia, es buscar eficiencia en todos lados y con esto podemos bajar los precios y dar la libertad a mucha gente de viajar, como hoy, como lo mencioné, de los 189 pasajeros, 20 nunca volaron en su vida. Eso es lo que vamos a hacer, seguir dar la libertad a los 93% de los argentinos que no pueden volar hoy. ¿Conoce las cataratas del Iguazú? Sí, ya estuve 2 veces, pero siempre es un placer venir acá, así que estoy seguro que voy a volver. ¿Qué desafío le plantea a usted la competencia, como por ejemplo Norwegian, que ya ha anunciado también sus vuelos low cost? Nosotros nos gusta mucho la competencia, creo que fortalece la empresa y estamos muy contentos de ver otros llegar al mercado, así que feliz, bienvenidos. Cuentan con un solo avión. ¿Cuándo empezarían a volar con otros aviones? 2 aviones más van a llegar en la segunda parte de febrero, así que en 2 semanas llega el segundo y 3 semanas el tercero. El número 4 llega en marzo, el quinto en mayo y vamos a seguir hasta 10 a fin de año. ¿Esperan con ansia la habilitación del aeropuerto de Palomar? Sí, pero nosotros no manejamos, digamos, este paso, es Aeropuerto 2000 y el Ministerio de Transporte, pero hablamos claramente con ellos de manera, digamos, enseguida y ellos están confiando en el proceso.